Hoy estamos en una ciudad preciosa, a pesar de que el día nos ha tocado muy malo, que se llama Bassano del Grappa. Estamos en el Véneto, en el norte de Italia. Acompáñenme a disfrutar de esta ciudad absolutamente preciosa. Luego de algo menos de 1 hora y media de viaje desde Venecia, el tren llega a Bassano. Nos recibe un día gris, lloviznando, lo que pareció un mal presagio, pero eso no empañó la hermosa experiencia de recorrer una pequeña y adorable ciudad. Comenzamos a caminar por sus encantadoras calles hacia el centro. Primero pasamos por la Plaza Garibaldi con la gran torre cívica. En estas fechas, con puestos y casetas de venta por Navidad. Aunque pequeña, tiene un gran encanto. Casi al lado está la Plaza Libertad, también con ambientación navideña, donde se encuentra la iglesia San Giovanni Battista, el ayuntamiento y muchos comercios, rodeada de soportales que le da un encanto muy especial, aunque esto se repite en muchos lugares de la ciudad. Aquí aprovechamos en un café a tomar un cappuccino bien caliente antes de seguir. Justo al lado de esta está la plazoleta Montevecchio. Es pequeña, pero también tiene su encanto y con terrazas especialmente para la buena época. Seguimos hacia las orillas del río hasta llegar al monumento a Bartolomeo Ferracina. Este fue quien se encargó de reconstruir el Ponte Vecchio, que había sufrido un incendio en 1813, siguiendo los planos y las técnicas originales. A unos 50 metros a la izquierda del monumento está el King Kong Rhino, una escultura de un rinoceronte cromada, pero justo en ese momento comenzó a llover con intensidad y tuvimos que refugiarnos en el puente que está a unos 50 metros en la dirección contraria. Llegamos al Ponte Vecchio, se llama igual que el de Florencia, aunque no tiene nada que ver. Este es de madera, techado y especialmente sin aglomeraciones de turistas. Es original del año 1209, pero fue destruido por una gran crecida del río Brenta en 1567. Reconstruido como lo vemos hoy, aunque en 1748 otra inundación lo derribó, vuelta a reconstruir y en 1813 sufrió un incendio y se lo reconstruyó otra vez más, que es el que vemos hoy. En una de sus entradas tenemos un pequeño museo, degli Alpini. En este podemos ver utensilios de la vida cotidiana de los combatientes alpinos y de la resistencia durante las dos grandes guerras mundiales que defendían la ciudad. Saliendo del puente por donde está el museo, hay una escultura que se llama el Bassini d'Amor, beso de amor, que representa a un soldado alpino despidiéndose de su prometida al partir al frente de batalla. Estos hechos están muy arraigados en los sentimientos de la población de Bassano, que lo recuerdan con muchísimo orgullo. Desde aquí bajamos unas escaleras que llegan casi hasta la propia base del puente, con una vista espectacular. Saliendo hacia el lado opuesto, desde la calle que bordea el río Brenta, tenemos una panorámica no menos impresionante. Es casi hipnótica. Volvemos a cruzar el puente, esta vez en dirección al centro, y nos pasamos a poquitos metros
por el Museo Poligrappa. Aquí, en esta ciudad, se inventó una de las bebidas espirituosas más famosas del mundo, la grappa, que tuvo su auge mundial especialmente entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Esta se destila a partir del orujo de las uvas que se han utilizado para hacer vino. En el museo, que es de entrada gratuita, verás alambiques y herramientas de la época para producir este aguardiente. Y también te podrás comprar una botellita de grappa para llevar de recuerdo. Comenzamos a subir por la Vía Gamba, solo son 100 metros hasta la parte más alta y al final donde hay un grupo de tiendas con mucho encanto. Giramos a la izquierda para llegar al castillo de los Ezzelini, donde hoy funcionan oficinas de la comuna de Bassano, pero conserva sus murallas, edificios interiores y la torre, todo del siglo XII. Luego bajamos nuevamente por la vía Giacomo Matteotti hasta el Palacio Pretorio. Aquí hay una entrada a lo que es una especie de patio, que es la Piazzetta Guadagni, con una antigua escalera que se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad. Luego regresamos a la Plaza Libertad y aprovechamos en una de las casetas navideñas para comernos una deliciosa pizza, así luego dar una última vuelta y seguir viaje. Bueno amigos, espero que este pequeño paseo por Bassano del Grappa les haya gustado, a pesar de un día muy gris y lloviznando, pero es un lugar absolutamente espectacular. No se lo pierdan, está a muy pocos kilómetros de una de las rutas turísticas más transitadas del mundo, como es la que va de Venecia a Milán, pasando por Padua, por Verona, así que desviarse bien vale la pena. Si esto les ha gustado, les pido que le den un like. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo, y ya nos vemos en un próximo video con otro tema y en otro lugar. Hasta la próxima.